Jueces capítulo 2, versículo del 10 al 13. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y el verso 11 dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Aleluya. Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y el verso 13 dice: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Dejaron al Dios que lo había sacado de la esclavitud de Egipto después de 430 años, que lo había sacado con mano fuerte, con brazos extendidos, viendo ellos toda la plaga, 10 para ser específico, que Dios envió en castigo y consecuencia del faraón y su pueblo, porque no quería dejar ir al pueblo de Israel, pero que ninguna de estas plagas tocó a uno de ellos. Santo Dios. Sin embargo, aún viendo todas estas grandezas y gloria de Dios, se rebelaron contra Dios. Ese Dios que lo llevó por el desierto por 40 años, su ropa y sus calzados no se envejecieron. Esto es maravilloso. Fueron sustentados sin ellos trabajar. Ellos no tenían conuco, no tenían allí nada que producir. Dios los sustentó por 40 años sin que ellos tuvieran que sembrar y cosechar. Y con todo eso se rebelaron en contra de ese Dios grande y poderoso. Se rebelaron de aquel Dios que cuando estuvieron en el desierto le dio agua de la roca, le abrió camino en el desierto, lo libró de todas las fieras, las mismas fieras salvajes que destrozaban a los demás pueblos, a ellos no le tocaban, porque Dios los cuidó y los protegió, y aún así se rebelaron contra Dios. Aún así se olvidaron de Dios. Aún así no reconocieron a ese Dios grande y poderoso. Pero sabe que hoy día sí hay generaciones que no conocen a Dios, que no le interesa saber de Dios, que no le interesa saber de la obra, la maravilla y la grandeza que Dios ha hecho. No nos olvidemos nosotros de lo que Él ha hecho. No nos olvidemos de dónde nos sacó. No nos olvidemos dónde estuvimos. Porque Él fue nuestro Dios que nos sacó y nos libró de todas angustias. Y nos ha traído a lugares espaciosos. Esa gran generación del pueblo de Israel que vio cómo Josué destruyó a muchos reinos, muchos reyes. Alrededor de 32 reyes lo venció, conquistaron la tierra, y aún así se levantó una generación que no reconocía todas esas obras, grandezas y maravillas que Dios hizo por ellos y para ellos. Ese Dios que lo libró por tantos años, por tanto tiempo, y que le prometió que le iba a dar la victoria, aún así ellos se olvidaron. Se olvidaron de ese Dios que venció a los gigantes, aquellos gigantes que 10 de los 12 espías que fueron enviados por Moisés a la tierra prometida a explorarla, aquellos 10 espías dijeron: hay gigantes, son fuertes, los hijos descendientes de Aná. Pero allí hubieron 2 hombres que confiaron en el Dios poderoso y que vieron y dijeron: sí, hay gigantes, pero la tierra es buena. Y tenemos a un Dios que nos ha prometido esa tierra y Él nos la dará.
esos gigantes lo veremos como langosta delante de nosotros y lo comeremos como pan, porque al Dios que le servimos, Él nos dará la victoria, porque es un Dios grande. Sin embargo, hubieron 10 que se olvidaron de ese Dios, de esa promesa. Así hay muchas personas hoy día, así hay generaciones que se han olvidado de Jehová. Como dice el versículo 10 de Jueces capítulo 2, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho por Israel. No te olvides lo que Dios ha hecho por ti, de dónde Dios te ha sacado. No te olvides de ese Dios que te ha prometido una vida eterna, que te ha prometido salvación, que te ha prometido llevarte a un lugar donde no habrá preocupación por nada ni por nadie. No te olvides de tu Creador, no te olvides de tu Salvador, aquel que fue a la cruz del Calvario y lo entregó todo para salvar y liberarnos del yugo del pecado y de la muerte.